con William Murillo. Él fue secretario del Migrante, ahora es director de 1-800 Migrantes, está en Estados Unidos. William, gracias por acompañarnos. Buen día. Esta semana creo que realmente todos nos conmocionamos al ver esa imagen del niño abandonado en la frontera, en el lado de Estados Unidos, en El Paso, Texas, abandonado a su suerte y siendo rescatado por agentes policiales de migración. Solamente esto, William, nos recuerda la grave situación de los migrantes. Buen día. Buenos días, Mito. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad es que preocupa bastante la situación de los niños y preocupa más de que cada vez que hay una noticia volvemos a tomar el tema y los problemas son recurrentes. Tenemos varios problemas, no solamente en el tema de tránsito, en la violación de derechos, en la violación de las leyes, también tenemos una serie de dificultades por parte de las respuestas del Estado que lamentablemente no existen. Existe un silencio total y eso también es más preocupante. Ahora, este niño es parte, según números de las autoridades, 2.991 niños de 12.921 ecuatorianos cruzaron irregularmente la frontera. Y eso es mensualmente lo que sucede. Recordemos que hay niños que no están acompañados, porque hay que hacer la diferencia. Niños que están sin personas que los acompañen y hay niños que están o forman grupos familiares. Entonces, de los niños no acompañados superan los 600, 700 por mes. Entonces, ese es un problema ya mucho más grave que una situación migratoria. Estamos ante niños no acompañados, dice. De niños no acompañados. ¿Cómo llegan a la frontera o a cruzar la frontera esos niños? ¿Coyotes? Por lo general van acompañados de un familiar hasta el punto norte donde más puedan. Puede ser que lleguen hasta Guatemala, puede ser que lleguen hasta México, puede ser que lleguen hasta la misma frontera. Y ese momento le entregan al coyotero para que le cruce ya el tramo final. O puede ser como lo que ha pasado anteriormente, que los coyoteros se encargan desde recogerlo desde la casa en las comunidades y llevarlo hasta la frontera. Y eso es lo que es un común denominador acá en el tráfico ilegal de migrantes. ¿Cuándo es que deciden los coyoteros abandonar a su suerte a los niños y a los migrantes que pretenden cruzar la frontera? ¿En qué momento se da esto? Bueno, Milton, yo creo que tenemos que también diferenciar esto. No es que los abandonan a su suerte. Por lo general, los abandonan en lugares específicos donde saben que hay puntos de patrullaje de la patrulla fronteriza y que de alguna forma llegan a ubicarlos. Nosotros, por ejemplo, no hemos encontrado niños abandonados solitos en las áreas desérticas, por ejemplo. No hemos tenido esos casos, al menos nosotros. No sé si el Estado tenga esos datos. Pero lo que sí es muy frecuente es que los cruzan al lado de las fronteras, donde están los retenes, donde están las patrullas, donde están los autos de la patrulla fronteriza, y evidentemente llegan solos. Entonces a ellos les dicen los niños no acompañados. Este momento, el momento que son rescatados por las patrullas fronterizas, ¿qué pasa con estos niños? Los tratan de identificar si es que no tienen una identificación y luego van hacia los albergues que son administrados ya por el sistema social de acá de Estados Unidos. Eventualmente van a tratar de buscar a un familiar, ya sea el padre, madre, algún tío, alguien que se haga cargo, o a su vez van a ponerlo en un foster care para que puedan alguna familia de Estados Unidos hacerse cargo de este menor. Ahora, el problema es de que parece que eso es lo que venden los coyoteros, que sí, te dejo con migración y eventualmente tú vas a estar con tu hijo. La verdad es de que esa es solamente la primera parte, porque puede ser de que la madre o el padre también estén indocumentados. Posiblemente hasta ellos tengan una orden de deportación. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento que a los padres los quieran deportar y los niños se puedan quedar acá? ¿Se van a quedar solos? Por lo general, también los niños regresan con sus padres.
En este caso particular del niño que fue encontrado en El Paso esta semana, sabemos que su madre vive en el estado de Nueva Jersey. Vive, sí, de acuerdo a las autoridades dicen eso, viven en Nueva Jersey. Ahora, la pregunta es, ¿la madre tiene documentos? ¿La madre está indocumentada? ¿La madre tiene... Obviamente no tiene residencia, no tiene ciudadanía porque utilizó la frontera. Entonces, ¿eso qué significa? Mayor vulnerabilidad. Puede ser que le den el niño a la señora, pero si la señora no tiene, por ejemplo, un proceso de asilo en trámite, o ya se lo negaron, o tiene quizás una orden de deportación, lo que les comentaba anteriormente, queda más vulnerable este niño. Entonces, seguimos en el mismo círculo vicioso de tratar de ver cómo violentamos la ley, porque naturalmente no hay otro camino, no hay otro mismo, no hay residencia, no hay la reagrupación familiar. Al no tener documentos ella está también indocumentada. Para los indocumentados acá no ha habido una reforma migratoria. Entonces eso provoca en su desesperación de que los padres tomen esta clase de decisiones que son realmente extraordinarias, poniendo en riesgo la vida de sus hijos. Bueno, 8:48 estamos conversando con William Murillo, él es director de 1-800 Migrantes. Ahora, William, debido a este auge, este aumento de niños que van a la frontera de manera ilegal, ¿qué hace Estados Unidos con este abrumador número de niños que están cruzando solos? Estados Unidos tiene los recursos para manejar todo este proceso, especialmente cuando ya hay familiares que pueden recibirlos. El problema sería mayor si es que no hubieran familiares. Recordemos que por lo general acá ya existen las redes familiares, existe el amigo, el hermano, el primo, el tío que los puede recibir, si es que la madre o el padre no puede. Retomando el ejemplo de la madre, si la madre, por ejemplo, vive en un departamento y ese departamento lo comparte con 3 o 4 personas más, o 4 personas o familiares más, y ella vive en un cuartito, no le van a entregar al niño porque no puede demostrar de que el niño va a tener un ambiente en donde pueda crecer. Entonces la madre va a tener que ir a buscar otro departamento o a su vez pedir el auspicio de un familiar, de un conocido, para que esa persona se haga cargo y diga que va a vivir en esa casa, aunque a la larga puede ser que no viva. Esa es lamentablemente la forma en que se están llevando las cosas. Ahora, William, puede ser una estrategia también mandar a los niños solos. Hay una política del presidente Biden de que los niños que llegan solos a Estados Unidos no sean expulsados. Sí, evidentemente, sí, ese es el uso del sistema. Los coyoteros saben eso y por eso prefieren inclusive separar a los adultos de los niños, porque saben que a los niños no acompañados no los van a deportar. Esa es la política por parte del gobierno del presidente Biden. Pero también está la otra circunstancia, que no lo deportan, pero van a pasar meses, por lo general pasan meses en los albergues. Nosotros hemos visto casos de pequeños que empiezan a, inclusive hasta recibir clases en inglés, educación, porque eso es lo que obliga la ley, darles educación, comida, cuidado médico, hasta que se encuentre una solución para este menor. Ahora, este es un tema que lamentablemente no tiene visos de solución. Las caravanas de migrantes, por ejemplo, que parten desde diferentes países centroamericanos, no han cesado, han aumentado. Hay ecuatorianos, muchos ecuatorianos que están integrando estas caravanas de migrantes, y usted ve los accidentes que sufren, las condiciones precarias y de riesgo de su vida a las que son sometidos. Y eso es parte del proceso irregular. Lamentablemente, el momento que una persona decide irse regularmente, ese momento empiezan los riesgos, empiezan los notarios, empiezan por ejemplo, de este niño, ¿quién dio el permiso de salida del país? ¿Quién de los notarios en el Ecuador se atrevió a dar eso? ¿Sacó un poder? ¿Lo hizo bien? ¿O fue ya el coyotero que falsificó los documentos? Entonces, desde ese momento ya empezamos mal. Luego está el viaje, siguen mintiendo, llegan acá a la frontera. Es complejo. Entonces, si eso pasa en los niños, los adultos están en una situación
igual o peor, porque ahora tenemos que asumir de que son víctimas de tráfico, son víctimas de violencia, las mujeres son víctimas de violencia sexual, de violaciones, son víctimas de secuestro, de extorsión, y los adultos se ahogan, se mueren, desaparecen, se quedan en los desiertos. Es un problema de nunca acabar. Pero esto tiene un origen mucho más allá que un problema migratorio, Milton. Esto no es en sí un problema migratorio, esto es un problema estructural del país, que no tenemos políticas. Mire, la institución rectora de la política migratoria del país es la Cancillería. Y le puedo decir, sin equivocarme, por supuesto, de que ha fracasado rotundamente porque no nos dan ni propuestas, ni planes, ni proyectos, ni tienen respuestas. Ya llevamos en este gobierno 2 cancilleres, 3 viceministros de movilidad humana y ni una sola propuesta. Entonces es obvio que el coyotero va a estar haciendo su agosto con los migrantes que quieren salir de esta forma. A las 8:53 conversamos con William Morillo, él es director de 1-800 Migrantes. Ahora, William, ¿qué debería cambiar? ¿Qué reformas legales o cuál sería la propuesta para evitar que estas situaciones se sigan dando en el Ecuador y también en los Estados Unidos? Muy complejo, muy complejo. En primer lugar, de que el hombre es un ser migratorio, siempre lo van a hacer. O sea, decirles que no salgan, claro, mire, el gobierno ecuatoriano en los últimos 3 gobiernos han pronunciado esta frase: dile no a la migración riesgosa. El primero que dijo eso fue el canciller Patiño. El día de ayer, la viceministra de Movilidad Humana también ya empezó con dile no a la migración riesgosa. Ya casi 15 años repitiendo lo mismo. Es obvio que no funciona porque se van por miles mensualmente. Tenemos decenas de miles anualmente que se van desde el Ecuador. No funciona y siguen repitiendo esta misma política, estas mismas frases trilladas que no funcionan. Entonces, cuando le dices dile no a la migración riesgosa, o cuando nosotros pretendemos decirles no te vayas, la pregunta obvia es, ¿y tú qué me das? O el gobierno, ¿qué me da de opción? Y ya le hemos dicho, el silencio oficial en todo este tiempo sobre esta política es cero, no hay propuestas. Entonces es obvio que los ecuatorianos, ante la magnitud de todo lo que están viviendo, deciden lanzarse a los mares, cruzar fronteras, lanzarse a los ríos, ahogarse, desaparecer en los desiertos, y esto es un signo de desesperación. Ahora, ¿por dónde empezar a cambiar esta política? Porque, digamos, más que política es por una situación de necesidad nomás. O sea, no tengo empleo, no tengo la forma de mantener a mi familia, trato de irme. Estamos reviviendo lo que ocurría después del año 99. No tanto, Milton, porque esto ha seguido año tras año tras año. Lo que pasa es que cuando hay un evento mediático de niños, de fallecidos, ahí volvemos a retomar el tema, pero siempre ha estado ahí. Todos los días. Entonces nosotros tenemos que entender la dinámica de por qué salen los ecuatorianos. Y yo creo que se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. La mayoría de ecuatorianos salen desde las comunidades rurales. Las comunidades rurales pobres que tienen un 60-70% de pobreza. Hay áreas en Azuay, en Cañar, en Chimborazo, que tienen 80-90% de población en pobreza. Entonces, si estas comunidades no tienen ni para comer, entonces, ¿cuál es el futuro que les espera? Es pobreza porque falta agua potable, educación, seguridad, excretas, empleo, salud. Usted dígame, y eso es lo que les falta. Entonces, cuando les dicen, mira, vámonos a Estados Unidos o ponte un negocio, pero se van a poner un negocio en Achupayas, en el Quinchi, en San Juan, en comunidades donde el 90% de las personas no tienen ni qué comer, y allí quieren ponerse un emprendimiento. Es obvio que ese emprendimiento va a fracasar. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, ahí va lo que usted dice, Milton. La realidad del Ecuador es tan compleja que empezar a cambiar todo esto va a tomar décadas. Pero yo creo que lo principal es, por lo menos que el presidente se exprese, o el canciller se exprese en relación a esta problemática, decir, ¿saben qué? Tenemos una situación de crisis humanitaria, vamos a ver qué hacen. Que hagan eso por lo menos.
Luego está trabajar en la política pública. La Cancillería es obvio que tiene tantas cosas que hacer, que el tema de movilidad humana y de migrantes es uno más y que quizás ahí no debería estar y debería hacerse un ministerio del migrante, como ya ofreció el mismo presidente Lasso y que no ha cumplido hasta la fecha. Entonces, tenemos esto más el trabajo de los cantones, de las prefecturas, que están obligados por medio de la ley de movilidad humana, también a proveer y a dar políticas públicas y que en la práctica tampoco lo están haciendo. Y luego está ya el tema mucho más grande de crear estructuras para que el Ecuador tenga vida digna, los ecuatorianos no tengan que salir. Este no es un problema del gobierno de Guillermo Lasso, es un problema de todo el Ecuador, este es un problema del Ecuador y de la región y de Estados Unidos, y se tienen que reunir y trabajar no solamente los burócratas, porque ellos han creado todo este caos. Tienen que llamar a la sociedad civil, tienen que llamar a organizaciones internacionales, a organizaciones no gubernamentales, a las universidades. Tenemos que trabajar en conjunto porque esto se está yendo de las manos y cada vez va a ser peor. Gracias, William, y bien aclarado el tema, porque no es inhumano pretender decir lo que pasa hoy nos está volviendo a lo que pasaba antes, a que los ecuatorianos se vayan del país. Bien, lo dice usted, esto ha seguido pasando, a veces más, a veces menos, a veces con más razones, a veces con menos razones, pero hay una situación muy complicada para mucha gente que se ve obligada a salir en condiciones que lamentablemente muchas veces terminan con su vida o separando o destruyendo familias. Gracias por acompañarnos, William. Gracias a ustedes. William Murillo, director de 1-800 Migrantes, ex secretario del Migrante. Buen día. Y nosotros tenemos que terminar, pero buen fin de semana. Así es, Milton, gracias. Tenemos que terminar.